Bienvenidos, hermanos, en esta noche preciosa al estudio bíblico de hoy. Lo he llamado los dos diablos de Jesús. Y quiero invitarles para que oremos y para que en lo posible tomemos nuestras Biblias y juntos examinemos texto a texto lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Amado Dios, te doy gracias en esta noche preciosa por tu amor, por tu bondad y tu misericordia, por tu infinita paciencia y por esta oportunidad de poder compartir una vez más tu palabra con tu iglesia amada. Lo hago, Señor, con temor, temblor, pero con seguridad de lo que tú nos vas a decir, Señor. Tiene tu sello, tienes tu sabiduría y tiene tu expresión a través de cada versículo bíblico que vamos a examinar en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos. Como ya les dije, amados, el tema es los dos diablos de Jesús. Y vamos a ubicarlos en la palabra de Dios. En primer lugar, en Juan, capítulo 6, el versículo 70. Donde la palabra de Dios dice: Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. El segundo texto lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 23, donde la palabra de Dios dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Los dos diablos, entonces, a los que quiero hacer referencia, fueron Pedro y Judas. Dentro del grupo de los 12 apóstoles, el maestro tuvo a estos dos diablos. No porque ellos fueran el diablo cósmico o el diablo que heredamos de la Iglesia Católica con tridente, cachos, cola y rojo y aterrorizador, no, sino porque lo que ellos hicieron, su actitud, fue aplicada por el Señor mismo como diablo. Hay otro texto que vale la pena examinar en primera de Juan 3:12, donde la palabra de Dios dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí Juan satanizó a Caín por una causa. Caín mató a su hermano Abel y Juan lo llama hijo del maligno. ¿Por qué causa? Él mismo lo explica: porque sus obras eran malas. De acuerdo a estos textos, hermanos, según sea el caso, diablo o Satanás es un epíteto que en la Biblia se aplica a aquella persona que se opone, resiste o es adversa a los planes de Dios, a lo sano, a lo santo, a lo justo y a lo bueno de la vida. Históricamente, los rabinos judíos llamaban diablo a todo impulso maligno del corazón del hombre.
E históricamente y religiosamente, los rabinos satanizaban todo lo que se les oponía. Al Imperio Romano, por ejemplo, lo llamaron Satanás. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que quiero que por favor juntos miremos. La palabra de Dios dice, Pedro hablándole a los judíos creyentes y expatriados de la dispersión, diciéndoles, Primera de Pedro 5, 8, que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y cuando uno lee la epístola y entiende el significado, no se está refiriendo a cada uno de nosotros, sino que ese diablo, como león rugiente, sin ser un espíritu volador, era el Imperio Romano, llamado diablo por el apóstol Pedro, porque estaba buscando a los judíos creyentes para devorarlos, encarcelarlos, matarlos, en esos tiempos terribles de persecución por los que tuvo que pasar la iglesia del Señor en los primeros 70 años de la era cristiana. Pero ¿por qué Jesús satanizó a Pedro? ¿Por qué a Judas lo llamó diablo? Porque indudablemente ambos se opusieron a Jesús. En Mateo capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 21 y el 22. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Es cuando entonces el Señor dice en el verso 23 que volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Contextualizando todo, en este pasaje Jesús entonces, hablando a sus discípulos, les dice que era necesario ir a Jerusalén y ser muerto por las potestades, por los principados, por los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, por las huestes espirituales de maldad que en ese momento eran encarnadas por el Imperio Romano y por las autoridades judías. ¿Qué hizo Pedro? Le dijo a Jesús, o le dio a Jesús un consejito muy amable. Señor, ten compasión de ti mismo. Aparentemente diríamos que no fue malo el consejito de Pedro, pero profundamente Jesús lo vio como Satanás. ¿A quién? A Pedro. Lo vio como adversario, lo vio como opositor. ¿Y a qué se estaba oponiendo Pedro? A que Jesús fuera a la cruz. Porque tú y yo no podemos olvidar que no puede haber salvación sin la cruz. La expresión de Jesús es, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué era Satanás aquí entonces, amados? Siendo honestos con la palabra de Dios. Indudablemente era la mente natural de Pedro. Y es que a través de la Escritura Jesús enseñó que la mente no está dispuesta
a tomar la cruz. Pedro en este momento se opuso rotundamente a la cruz. Pablo en 1 Corintios 2:16, que es tan extraordinaria palabra de Dios, hermano, que ya hemos visto en temas anteriores. 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, dice el apóstol, la mente de Cristo. Sin embargo, amados, para lograr la mente de Cristo es indispensable pasar tu mente y mi mente natural por el proceso de la cruz. La cruz es la que produce en el creyente la mente de Cristo. Ahí claramente en el versículo 14, Pablo dice en 1 Corintios 2, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y ahí Pedro estaba actuando obviamente en lo natural. Recordemos que los discípulos hasta después de la cruz no nacieron de nuevo. Y dice porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y Pedro y los apóstoles estaban en la carne. Vinieron a ser espirituales después de Pentecostés y después de que Dios hizo esa obra maravillosa en ellos del nuevo nacimiento. ¿Qué es la cruz, amados? Es lo que Mateo 16:24 dice. Mateo 16:24. Estamos ahí mismo en esa parte importante. 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir a mí, en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Definamos la cruz. La cruz es la negación de nosotros mismos. Es negarse a sí mismo. La cruz aquí no tiene nada que ver con madera, sino que nos habla de renunciación. Siendo el Señor Jesús nuestro ejemplo, quien por amor a nosotros renunció a la vida para morir en la cruz por nuestros pecados. Donde el Señor Jesucristo le haya escuchado el consejito a Pedro en ese momento, entonces ninguno de nosotros tuviera los pecados perdonados y nadie sería salvo por la gracia de Dios. Todos evidentemente estaríamos perdidos. Y aquí es muy importante, hermanos, como veremos en un tema futuro cuando desarrolle el hombre espiritual, que la mente es la expresión del yo. Y el yo es la suma de la vida del alma. Tú y yo nos expresamos por medio de la mente, obviamente dando opiniones, pensamientos, conceptos naturales. Y el yo, que es equivalente al alma del hombre, está compuesta por mente, emociones y voluntad. Pedro tenía que negarse a sí mismo. Tú y yo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Es decir, negar nuestras propias ideas, nuestros sentimientos de compasión por el Señor, y en el caso de Pedro, aceptar no su voluntad, que era la de que el Señor no fuera a la cruz, sino la voluntad perfecta de Dios en Cristo. En lugar de salvar la vida del alma, Pedro tenía que perderla. ¿Qué es perder el alma? ¿Qué es perder la vida? Es negarnos a nosotros mismos y es tomar la cruz. Por eso en el versículo 25, lo repito, dice Jesús: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará.
Jesús en esta maravillosa ocasión quitó del medio al diablo de Pedro, pero más adelante tendría que enfrentar al diablo de Judas. Como ya vimos en Juan capítulo 6, el versículo 70. Entre los 12 había uno llamado Judas Iscariote. A ese Judas el Señor lo llamó diablo. Dice la palabra del Señor en el verso 70. Leámoslo de nuevo. Jesús les respondió a los discípulos: ¿No os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? Y dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. En el capítulo 13 de Juan, leamos el acontecimiento histórico de cómo pasó esta realidad. Juan capítulo 13, el versículo 1 y 2. Dice la palabra: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y esto es algo tremendo, amados. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó. Recapitulemos. Jesús, antes de pasar de este mundo al Padre, es decir, de morir, ve que mientras están cenando, el diablo había puesto en el corazón de Judas que le entregase. Esto no significa que se le metió un espíritu y le dominó el pensamiento y lo controló y lo obligó a hacerlo, no. Esto solamente significa una cosa: que Judas en su mente ya había con anterioridad pensado en traicionar al Señor, y en sus sentimientos deja ver una aversión hacia el Señor, pues obviamente él y muchos judíos esperaban un libertador que lo librara del yugo romano y del yugo del Sanedrín judío, y que le permitiera con toda la naturalidad a Judas manejar el dinero y la administración de ese reino natural que él esperaba que Cristo estableciera en la tierra. Y Judas, al ver que esto no ocurrió, tomó la decisión y por su propia voluntad lo entregó en manos de los sumos sacerdotes y del Sanedrín judío para que muriera. Observemos entonces que la palabra diablo está aquí íntimamente relacionada con el corazón de Judas. Y es que, como vamos a ver en este y en el próximo tema, con la ayuda del Señor, toda maldad, todo pensamiento inicuo, todo deseo adverso hacia Dios y hacia las cosas santas, procede de nuestro corazón. Mateo capítulo 15, el versículo 19, que yo te invito para que leamos juntos detenidamente. Mateo 15, versículo 19. Dice la palabra: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y Jesús agrega: pero el comer con las manos sin lavar
no contamina al hombre. Una vez más nos damos cuenta de que no fue un diablo cósmico que le puso a Judas un mal pensamiento de entregar a Jesús, sino que del mismo corazón de Judas, de su misma alma, salió esa entrega y ese mal pensamiento que sin duda venía incubando desde hacía mucho tiempo atrás, que había planificado de tiempo atrás y finalmente realizó. El diablo fue su propio corazón, así como el diablo de Pedro fue su propia mente carnal que quiso obstaculizar el propósito de Dios con la muerte de su hijo en la cruz del Calvario. En aquella misma cena, hermanos, Jesús dice en el versículo, en Mateo 13, dice, versículo 21, dice, uno de vosotros, en Juan 13, amados, perdón que me emociona mucho la palabra del Señor y aquí me estaba como confundiendo al buscar. Juan 13, versículo 21, dice la palabra de Dios, y habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y en el versículo 27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. ¿En quién? En Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En el 26 dice, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Quién fue el diablo aquí? ¿Qué comió ese diablo? ¿Quién fue? Amados, fue Judas. Fue el que comió el pan mojado. ¿Puede acaso un diablo invisible comer pan mojado? No, pero sí se lo comió un diablo humano, un opositor, un traidor, como lo fue Judas Iscariote. Yo no sé si tú sepas, pero de los 12 discípulos del Señor, Judas era el único que no era de la región de Galilea. Él fue de Queriot, porque la palabra Iscariote significa hombre de Queriot, que era un pueblo que estaba al sur de Judea. El diablo que traicionó a Jesús vino de Judea, y el otro diablo que se opuso a la cruz de Jesús vino de la región de Galilea. ¿Qué tuvo Jesús? Tuvo a 2 diablos en el grupo de los 12. Pedro y Judas fueron 2 diablos en su carne. ¿Qué eres tú en la carne? La misma Biblia nos da la respuesta en Romanos 8:7, donde dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La palabra enemistad es del griego extra, con H intermedia. Voy a colocarlo acá para que usted lo pueda leer. Y significa hostilidad. Y es una palabra que está asociada con adversario, enemigo y diablo. ¿Cuáles son entonces tus diablos o los míos? Simplemente los designios de nuestra carne. Los designios de la carne son hostiles contra Dios. Un designio de la carne es una intención de la mente. Y la mente puesta en la carne, la palabra nos enseña que genera
muerte. Cuando una intención de nuestra mente es enemistad contra Dios, cuando esa intención carnal ocupa, distrae, satura y se fija en nuestras mentes, apartándonos de la sincera fidelidad a Cristo. Este tema lo voy a desarrollar en el próximo. Una intención carnal en tu mente no puede agradar a Dios, no está agradando a Dios. La vida y la paz, la intranquilidad y la muerte dependen de nuestra mente. Cuando mi mente está puesta en el Espíritu hay vida y paz, hay tranquilidad, hay gozo, hay bendición. Pero cuando mi mente es puesta en la carne, me constituyo el enemigo de Dios y viene la desgracia a nuestras vidas llamada pecado. Si la pones en la carne, tendrás muerte y tendrás inseguridad. Un designio se expresa a través de nuestro pensamiento y produce un resultado negativo o un resultado positivo. Y vemos en la lección de estos dos diablos que el diablo de Pedro produjo que llorara amargamente, ustedes lo recuerdan, pero que el diablo de Judas se ahorcara, se suicidara y muriera. Lo que para ti y para mí en esta hora debe ser una advertencia sublime del Espíritu y es: cuídate, cuidémonos de los diablos de la carne. En el próximo estudio veremos los muchos textos que nos van a ayudar a comprender esta verdad. Pero hoy quiero leer Isaías 26:3 solamente para terminar esta sección. La palabra de Dios dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, en Dios, en el Señor, en el Espíritu, persevera, porque en ti ha confiado. Y dice el verso 4: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amados, sé que para muchos denominacionalistas estas verdades no son agradables, ya que hemos utilizado muchos textos para mantener a la iglesia precavida contra principados, potestades, demonios, huestes espirituales invisibles que amenazan con destruir nuestras vidas, cuando la verdad es que el único que puede destruir nuestras vidas somos nosotros mismos. Cuando dejamos de perseverar y de andar en el Espíritu, pues andar en el Espíritu produce vida y paz, pero andar en la carne produce muerte, produce separación de Dios. Y esa es una elección que no puede hacer nadie que esté fuera de nosotros, como lo veremos, sino que es una decisión personal. Yo decido aplicar la cruz en mi vida y negarme a mí mismo, o procurar salvar mi vida en este mundo para perderla eternamente. Que el Señor, amados, nos permita en el próximo tema profundizar sobre esta verdad, para llegarnos a dar cuenta de que el diablo muchas veces somos nosotros mismos, que hemos aprendido a culpar a otro, a alguien que está afuera, a alguien que vuela, a alguien que es un espíritu que se me mete, pero que la verdad, hermanos, la responsabilidad de nuestras fallas, de nuestras falencias, de nuestro pecado, de tantas cosas que veremos que forman parte de las obras de la carne, son cosas que tú y yo
permitimos y no tendremos a quién culpar. Solamente nosotros somos los responsables por nuestras acciones delante de Dios. Perseveremos entonces colocando nuestra mente en lo espiritual, en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y vivamos el día a día creyéndole a Dios lo que Él dice en su palabra y tendremos garantizada la victoria. No quiere decir que no vendrán pruebas, dificultades, problemas, pero por encima de todo eso pasaremos, porque el mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Oremos. Amado Dios, preparo mi corazón para el próximo tema y pido que mis oyentes lo preparen también. Estas verdades que tú quieres enseñarnos nos aterrizan, nos colocan en la posición real que tenemos en ti y nos enseña a no descuidarnos, a no bajar la guardia, porque espiritualmente mi mente y mi vida tiene que ser una vida en el espíritu y no en la carne. Porque el ocuparme del espíritu es vida y el ocuparme de la carne es muerte. Te doy gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, y a ti, querido Espíritu Santo, por conducirnos a toda la verdad. Gracias, Dios. Amén. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su atención. Gracias por permitirme llegar hasta ustedes. No se preocupen que todo esto se aclarará profundamente a medida que avancemos en el tema. Y démosle gracias al Señor por un día más de vida. Y hasta la próxima. Y que el Señor les continúe bendiciendo.